Muy buenos días, hoy en Arrancando la Semana, la verdad que una mañana bastante linda y bueno, con muchas noticias. Vamos a tener esta vez dos invitados, uno es el licenciado en Relaciones Exteriores, Víctor Toledo, la verdad que una persona que sabe muchísimo, es profesor en la Universidad Católica de Salta, tiene una experiencia bárbara en esto y vamos a hablar justamente también sobre el tema del profesor Benítez, que fue atropellado en Bolivia. Vamos a ver cómo se manejan ahí las cuestiones de las relaciones exteriores. Y en el segundo bloque lo vamos a tener al doctor Martín Buller, es abogado laboralista. Nos va a contar sobre un evento nacional con invitados internacionales para tratar justamente lo que es el tema laboral. Y vamos a preguntarle de paso cómo está la cuestión laboral dentro de la Argentina y acá en Salta. Todo eso en 5 minutitos, ya volvemos. Bienvenido nuevamente y lo prometido no es deuda porque lo tenemos con nosotros al licenciado Víctor Toledo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día. Usted es profesor en la Universidad Católica de Salta, ¿correcto? Así es, en la carrera de Relaciones Internacionales. Qué lindo, la verdad que una materia bastante importante y que en la Argentina creo que en este momento hace falta muchísimo. ¿Cómo ve hoy a la Argentina en ese aspecto? Bueno, la verdad que no es fácil analizar en un contexto internacional tan cambiante la posición a la situación que tiene Argentina. Desde mi punto de vista, el actual gobierno y la política exterior del actual gobierno está un poco extraviada. Está un poco extraviada porque, como te decía, el contexto es un contexto complejo, como el caso de la guerra de Ucrania, como cuestiones referidas al cambio climático, como disputas mismas que hay en los países centrales, ¿no es cierto? Disputas claro, en sus situaciones internas, pero que la lectura del gobierno actual me parece a mí que es errática, ¿no? La pandemia, por supuesto, ¿no es cierto? Que eso ha generado... Sí. Que ha generado una situación inédita, que vamos a ver las consecuencias a largo plazo, pero digo, una lectura errática en parte porque es muy común en nuestro país. Esto no es solamente atribuible al gobierno de ahora, sino uno puede hacer una mirada retrospectiva que no son los especialistas los que están a cargo de la cartera de política exterior. Claro. Y ahí se notan las falencias, ¿no? Es cierto que en un momento dijeron que la Argentina carecía por ahí de un laboratorio de relaciones exteriores para saber, digamos, ofertas, demandas, etcétera, etcétera, de cada país y los problemas complejos, ¿puede ser? Sí, efectivamente, hay algunos que se le llaman tanques de pensamiento, hay que buscarlos, hay que tratar de identificarlos. La Cancillería Argentina, a través del Instituto de Servicio Exterior, forma buenos diplomáticos. Creo yo, y esto es una opinión personal, que ahí hay un problema político nodular, es que cuando los políticos que llegan al gobierno, que se hacen cargo de la función pública, después no los convocan, claro, o no convocan a estos especialistas porque o tienen compromisos políticos, porque tienen desconocimiento, porque tienen recelo, no sé por qué motivo, habrá que ver caso por caso, pero ha sido muy sintomático, ¿no? De que realmente las personas que están preparadas para este cargo no son las que suelen ser convocadas, y entonces eso después redunda en la política exterior, ¿no? Claro. Yendo a un tema realmente que yo considero medular, este pacto con Irán, ¿cómo le afecta a la Argentina? Bueno, el tema ese ha sido un tema bastante complejo, ¿no? Cuando vos decís cómo le afecta a la Argentina, vos tenés que poner en el contexto o en el marco de quiénes son
los que están teniendo disputas, problemas con el régimen iraní o con el gobierno de Irán, y quiénes son los países aliados, los países amigos, como quieras llamarlas, de Irán. Entonces, vos cuando negociás o gestionás un pacto de estas características, tenés que analizar, como vos muy bien decías, con quiénes vas a coincidir en cuanto a intereses y con quiénes te vas a oponer. Y acá las claras es que la Argentina ha quedado, no te digo aislada, pero ha quedado realmente muy en entredicho con las principales democracias del mundo a raíz de esto. Sobre todo, teniendo en cuenta también cómo se gestionó este pacto, y nuevamente, ¿no? La política exterior es la política exterior de un país, Sergio, es una política que debería ser una política de Estado. Nosotros hablamos a boca suelta de políticas públicas y la verdad es que hacemos franco favor a veces cuando le decimos la política pública de tal gobierno, porque no es una política pública. La política pública tiene que involucrar a todos y estas políticas son políticas gubernamentales. Entonces, obviamente que un gobierno cuando asume, se le ha delegado, se le ha confiado una responsabilidad que es la de canalizar las distintas áreas que puede llegar a tener el gobierno, pero eso no es para que haga arbitrariamente lo que quiera y es para que convoque a los distintos sectores que también forman parte de los poderes del Estado, es decir, al poder legislativo. ¿Qué función tuvo, no sé, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado? Ninguna. ¿Por qué? Porque no está ese ámbito de debate. Nos llenamos la boca con la democracia es debate y realmente debate, consensos, es algo que no vemos habitualmente en los últimos tiempos, largos tiempos. Reitero, no estoy solamente refiriéndome al actual gobierno, ¿no? Entonces, cuando vos decís cómo la afecta, y la verdad que te pone separado de los países más democráticos del mundo. Claro. Yendo a una parte un poquito más regional, ¿cómo ves el Mercosur hoy? Bueno, el Mercosur se ha venido degradando muchísimo desde hace mucho tiempo. Esa ha sido una degradación paulatina en donde ninguno de los gobiernos de ninguno de los países pudo tratar de frenar, tratar de sacar o de explotar beneficios, ¿no es cierto? Claro. El Mercosur ha sido muy beneficioso. En el momento en que se armó, ¿por qué se lo armó? Uno ve las estadísticas, las cifras, yo no quiero marear con eso, tampoco me las acuerdo de memoria, pero ciertamente las exportaciones tanto de Argentina como de Brasil, que son los principales socios, los miembros fundadores, crecieron muchísimo, lo mismo que el intercambio comercial. Ahora, ese crecimiento tiene podríamos decir, una barrera, tiene un stop, que es cuando se devalúa la moneda brasileña, ¿no es cierto? La famosa crisis que hubo en Brasil. A partir de allí, ahí quedó claro que todavía no era un mercado común, ¿sí? Porque para explicarle a la gente, cuando los países deciden crear un mercado común, tienen que asumir muchos compromisos en cuanto a la liberalización del comercio, es decir, que no te cobren derechos de importación, derechos de exportación. Las barreras arancelarias. Barreras arancelarias, no arancelarias, y también, y es importante esto, coordinar las políticas macroeconómicas. Yo recuerdo, en ese momento estaba estudiando, que se devaluó la moneda brasileña, el gobierno argentino se enteró prácticamente por los diarios. O sea, coordinación. Y bueno, a partir de allí, la Argentina deja de tener superávit y empieza a tener déficit con Brasil, y ahí empezaron las tensiones, y esas tensiones fueron acompañadas de cambios de gobierno, cuestiones ideológicas en el medio, que hicieron que cada vez vaya retrocediendo más. Entonces hoy el Mercosur no tiene coordinación de política macroeconómica, no las tuvo nunca, pero también dependiendo de los artículos hay aranceles, el arancel externo común no existe, es decir, cuánto le cobramos a los de afuera, cosa de que los que quieren importar paguen lo mismo si entran por Brasil, entran por Argentina, por Paraguay, Uruguay, eso no se logró. Entonces ha sido una oportunidad desperdiciada, porque el Mercosur era una oportunidad interesante para Argentina y Brasil sobre todo, que son países que tienen un relativo desarrollo industrial. Claro. Entonces, eso permitió exportar a los sectores industriales de ambos países, exportarse mutuamente, y eso fue muy bueno. Ahora, ese era un aliciente para ser competitivos y abrirse al mundo. Entonces, pasado el tiempo, ¿qué es lo que sucedió con el Mercosur? Fue una suerte de corsé que hacía que los sectores productivos industriales argentinos y brasileños se vendan mutuamente lo que no le pueden vender al mundo. ¿Por qué? Porque no son competitivos. Lo que sirvió como una plataforma después terminó como
como encorsetándote un poco, ¿no? Claro. O sea, hoy podemos decir que el Mercosur puso un techo a todo, porque es por eso que creo que Uruguay hoy quiere desprenderse un poquito o abrirse un poco más, ¿no? Claro, efectivamente, y bueno, cuando hubo coincidencias, se avanzó en la famosa negociación con la Unión Europea, que coincidencias ideológicas, ¿no es cierto?, entre los gobiernos, eso era pequeño interreno que hubo entre el gobierno de Macri y el gobierno de Bolsonaro, digamos, ahí se aceleró un poco. Bueno, después nuevamente eso quedó paralizado, no solamente por cuestiones internas, también la Unión Europea, ¿no? Francia tiene algunas objeciones importantes con respecto a este acuerdo, pero ciertamente, ¿qué es lo que pasa? Los países que firmaron el Tratado del Mercosur, el Tratado de Asunción, asumen compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? Entre ellos es, bueno, señores, a partir de acá, si yo quiero negociar cualquier acuerdo de libre comercio de acá a futuro, lo tengo que hacer en el marco del Mercosur. No lo puedo hacer yo solo. Ah, pero soy Estado soberano, no importa. Firmaste ese compromiso. Entonces, los países del Mercosur, para avanzar hacia acuerdos de libre comercio, lo tienen que hacer en el marco del Mercosur. Eso es lo que Uruguay quiere salirse desde hace mucho, no es solamente la época ahora del actual gobierno, pero bueno, es una situación que hay que ver qué es lo que va a pasar con el Mercosur. Lo peor que podría pasar es desintegrarse. Es desintegrarse. Exactamente, está en una parálisis, pero peor sería que haya una desintegración. ¿En qué quedó esto de lo de el Parlasur? El Parlasur ha quedado completamente desarticulado. Fue una suerte de avance o pretendido avance hacia la ciudadanía, es decir, muchas veces nosotros estudiamos el Mercosur en las universidades, en el colegio secundario, quizás también en el primario, no sé ahora, es decir, formamos parte, pero en realidad los órganos del Mercosur son los gobiernos, son los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía. ¿Cómo está involucrada la gente? Hay un parlamento. ¿Cómo era ese parlamento? Era lo que se conocía como Comisión Parlamentaria Conjunta, es decir, el Parlamento, la Cámara de Diputados, senadores, dependiendo de cada uno de los países, nombraba 2 diputados Uruguay, 2 diputados Paraguay, 2 Brasil, 2 Argentina y charlaban, vaya a saber de qué. La idea es, bueno, involucremos a la gente, que sea la gente la que elija a los representantes de los parlamentos hacia una suerte de debate para que ejerzan poderes de control, todos los poderes que ejerce, o todas las facultades, mejor dicho, claro, que ejerce un poder legislativo en este ámbito macro. Bueno, Brasil, por ejemplo, nunca llevó adelante elecciones, Argentina las llevó una sola vez, Paraguay también una sola vez, es decir, no existe en la dinámica de la política interna una valorización del rol o de la función que tienen estos funcionarios, que tiene el Parlamento como una institución. Entonces, a veces uno se pregunta, a ver, si no va a funcionar, sobre todo en un país como el nuestro que está atravesando una crisis económica importante, ¿cuánta erogación hay? O sea, ¿cuánto se le está pagando? Porque no es solamente al funcionario, a la persona que está ahí, sus asesores, sus viajes, todo eso. Si no va a funcionar, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué lo tenemos? Claro. Es una cuestión que es válida preguntarse. Y si no, pues entonces hagámoslo funcionar y que funcione bien. ¿Qué significa que funcione bien? Que se planteen cuestiones concretas que favorezcan justamente a los ciudadanos, sean productores, empresarios, trabajadores, lo que fuere. El rol de un funcionario público es ese. Claro, tal cual. Y yendo a un tema más puntual y, digamos, más reciente, ¿qué pasa con esto que ocurrió acá en Bolivia con el profesor Alejandro Benítez? Es un tema trágico, ¿no es cierto? Es una tragedia la muerte de una persona en estas circunstancias. Seguramente la justicia de Bolivia va a estar analizando, estudiando el tema, seguramente van a haber abogados, letrados acá en la Argentina que también lo van a estudiar porque es una muerte que se ha dado de una manera trágica y además teniendo en cuenta que al haber un ciudadano de un país en el otro, hay resortes institucionales, diplomáticos, consulares que se
que se tienen que tener en cuenta. Claro. En primer lugar, muchos funcionarios han hablado de acuerdos que Argentina firmó con Brasil, perdón, no con Bolivia, con respecto a esta cuestión sanitaria por los ciudadanos bolivianos que vienen a atenderse acá a la Argentina, argentinos que eventualmente puedan atenderse en Bolivia. Se suscribieron varios acuerdos sanitarios. Yo estuve haciendo un repaso de lo que está en la página de Cancillería, con lo cual no puedo tener la certeza de decirte son estos todos, porque por ahí no se digitalizó alguno, pero bueno, fueron muchos, son varios, que arrancan sobre todo desde 1978, coincidencia de regímenes militares, y ese va a ser una suerte de convenio de cooperación marco, es decir, ¿Qué significa un convenio marco para que no entienda la gente? Sí, es un convenio en donde tiene lineamientos que después los estados tienen que trabajar hacia protocolos, otros documentos que son más concretos. Claro. Entonces fue trabajando en distintas materias, no sé, de tratamientos oncológicos, de tratamientos a distancia, controles en frontera. Vos fijate que en los años 90 se canalizaron y se llevaron adelante muchos acuerdos puntuales por el tema del cólera. O sea, cuando hubo acá en el norte, toda la zona norte nuestra, en Bolivia, la cuestión de cólera, la frontera, Orán, Tartagal, etcétera, bueno, muchos de estos acuerdos abordaban este tema. Y ya acá en el siglo XXI se empezó a tratar un poquitito más esta cuestión de la reciprocidad. ¿Por qué? Y bueno, porque no han habido hechos aislados. Los que vivimos en la frontera, yo soy de Orán, digamos, tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, claro, de las dificultades que puede llegar a tener un ciudadano argentino cuando requiere atención médica en el país vecino. O sea, a partir de allí, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque acá hay muchos ciudadanos bolivianos que se atienden y los servicios públicos le brindan una atención que es una atención que se tiene que brindar en función de que somos personas y tenemos derechos esenciales y básicos como es la salud y como es la vida. Bueno, trabajemos la reciprocidad. Claro. Se llegaron a estos acuerdos, pero cuando uno empieza a leer la letra, dice, bueno, va a haber un trato recíproco, punto seguido, los estados negociarán las condiciones de reciprocidad en cuestiones, no lo dice así literalmente, pero son en cuestiones puntuales. ¿Dónde están los funcionarios negociando eso? ¿Qué es lo que pasó? Porque claro, al no tener disposiciones, vos decís, bueno, son estas, este es el protocolo, cuando hay un accidente tiene que pasar esto, tiene que pasar este otro, entonces suceden situaciones como la que como hemos visto, pueden suceder, no deberían suceder, porque más allá de que no haya protocolo, hay una cuestión de derechos humanos fundamental. Que es el caso porque la verdad que fue un accidente, quedó la persona en muy grave estado, digamos, de pronto lo chocaron, digamos, no es que él tuvo el accidente por... No, claro, obviamente, digamos, entonces, voluntad. Pero bueno, porque los derechos humanos y todos los países, aparte de todos los países no, pero digamos, a partir de los años 90, gran parte de los países de América Latina han avanzado en la incorporación de tratados de derechos humanos a sus regímenes constitucionales, claro, o los han incorporado a su sistema interno. Es el caso de Bolivia, es el caso de la Argentina, en donde con distintos alcances jurídicos hacen referencia a estos tratados. Entonces uno dice, más allá de los protocolos, más allá de estas cuestiones puntuales, acá había una vida que estaba en riesgo, claro, y eso era necesario atender. Y uno piensa, reitero, acá uno no lo sabe, yo no lo conozco, no quiero aventurarme, pero cuando uno habla también de una atención médica, uno entiende que los médicos en todos los lugares del mundo hacen un juramento hipocrático. ¿Qué pasó con eso? Claro. Bueno, son cosas que seguramente un jurista lo va a poder analizar y trabajar mucho mejor, pero yo lo que quiero decir es, también cuando hay estos vacíos, tiene que ver porque hay funcionarios públicos que no cumplieron su función. Era su función, había una comisión mixta, hay una comisión mixta, ¿quiénes la conforman? ¿Dónde se reúnen? ¿Para qué se reúnen? ¿Qué salió de allí? Porque firmamos los documentos, los tratados, los acuerdos, para que queden bonitos, para que hagamos una foto, claro, y nada más, o lo vamos realmente a canalizar en cuestiones concretas que redunden en beneficio de las personas, porque en definitiva para eso es la política exterior de un país. O sea, no es la política exterior de un país algo que anda en una cuestión muy marco que no llega a la gente de ninguna manera. Los países se relacionan entre ellos
por una cuestión de interés. Y esos intereses no son interés del político de turno, son intereses de las personas. Para ello tienen que servir. Totalmente. De hecho, cuando firmaron el acuerdo, tanto Rubinstein, que era ministro de Salud de la Argentina, y Montaño, la ministra de Salud de Bolivia, fueron a un hospital del lado argentino, sí, y firmaron, fueron después al hospital de Bolivia, lo firmaron, pero parece que de ahí al cumplimiento, claro, quedó un largo trecho. A trabajar la parte técnica, ¿no? Que eso es fundamental. Bueno, esperemos que en algún momento puedan ejecutar esos acuerdos que realmente hacen falta para que estas cuestiones no ocurran. Licenciado, esperamos poder contar con usted una próxima vez porque hay mucho para hablar todavía, así que bueno, muchas gracias por venir, ¿no? Con todo gusto, muchas gracias a vos. Bueno, ya volvemos en 2 minutitos con el doctor Bühler, que va a hablar sobre el derecho laboral. Muchas gracias.